Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase número 6. Vamos a analizar dos problemas que están un poquito largos. Vamos a tratar de explicar en esta clase las transmisiones por bandas en B. En el anterior, en los videos que habíamos analizado, comenté algunas observaciones. Vamos a repasarlas para este tipo de elementos que nosotros vamos a calcular. ¿Ok? Este tipo de elementos de bandas que podemos nosotros calcular. Primeramente, nosotros tenemos este diagrama y podemos ver las partes que definen, o bueno, las partes que componen, en este caso, la banda, ¿no? La polea, la banda. En este caso, yo tengo una polea más pequeña y una polea más grande, con diámetros diferentes, claramente un diámetro 1, un diámetro 2, ¿ok? Uno es la principal, la otra la secundaria. Y tenemos nosotros también un movimiento angular, una velocidad angular, que sería esta, una velocidad angular que sería esta, un cambio de posición angular que sería en este caso teta 1 y teta 2. Tenemos que la banda va a tener un lado flojo, un lado tenso, donde el lado tenso va a ser en la parte inferior, que nosotros vamos a conocer en este caso, y el lado tenso va a ser la parte inferior, donde va a estar jalándolo la polea primaria, la va a estar jalando a la polea secundaria, la polea conducida. ¿Ok? Y tenemos nosotros una velocidad que va a ser BB. Vamos a tener la distancia entre centros de las poleas y vamos a tener un valor que va a ser S, que se conoce como claros. ¿Ok? Primeramente, el arreglo típico de los elementos de una transmisión en clase B serían esos que les acabo de mencionar. Las observaciones importantes acerca de este arreglo, vamos a ver cuáles son. La primera es la polea con una o varias ranuras circunferenciales donde se apoya la banda, se llaman poleas acanaladas. La número 2, tenemos por aquí, dice el tamaño de la polea se indica con un diámetro de paso, que es un poco menor que el diámetro exterior. Diámetro de paso, diámetro exterior son dos cosas diferentes. La relación de velocidad de la polea motriz, que es la más pequeña en este ejemplo, es la más pequeña, la polea motriz y la polea conducida, que es la más grande, es inversamente proporcional a la relación de los diámetros de paso. O sea, va a ir en relación las velocidades dependiendo de qué relación tenga el diámetro de la conducida y el diámetro de la motriz. También van a ser así las velocidades y podemos nosotros identificar. Esto a consecuencia de la siguiente observación, que allí no existe deslizamiento en este ejemplo, no existe deslizamiento teóricamente, ¿ok? Bajo cargas normales. Así la velocidad lineal de la línea de paso en ambas poleas es igual a la velocidad de la banda, ¿ok? La velocidad de la banda que es BB. La velocidad lineal en las poleas, yo lo puedo definir como esto de aquí, ¿ok? Que es el radio de la polea por su velocidad angular. Y esto va a ser dado por la velocidad de la banda. Pero esto también va a ser a la velocidad lineal en la polea conducida, que va a ser exactamente lo mismo en ambas poleas. ¿Sale? Por eso yo puedo hacer esa igualación, que dice que BB va a ser igual a R1, W1 es igual a R2, W2. A partir de ahí yo puedo obtener la relación que R1 va a ser la polea motriz, o sea, el radio de la polea motriz, que es de 1 sobre 2, y R2 va a ser la polea conducida de 2 entre 2. Entonces yo puedo definir esto como que la velocidad de la banda va a ser igual a D1 W1 entre 2, que va a ser lo mismo según esta igualación que tenemos aquí, D2 W2 entre 2. Entonces la relación de velocidades angulares va a ser igual, eliminando de aquí ciertos elementos, este 2 con este 2, entonces yo puedo definir esta relación de velocidades angulares con respecto a su diámetro.
¿Ok? Ya que tenemos eso, pues podemos nosotros comenzar a calcular. Pero vamos a ver qué otros elementos importantes podemos nosotros conocer. ¿Ok? Vamos a ver por aquí qué es lo que tenemos. El número 4 nos dice las poleas entre la longitud de paso L, que sería, ok, la longitud de paso, sería igual a la distancia entre centros y los diámetros de las poleas. Yo puedo encontrar con esta ecuación, que dice que L va a ser igual a 2 veces C, o sea, 2 veces la distancia de centros y más 1.57 de 2 de 1, que esos son los diámetros que vamos a estar nosotros ocupando, más de 2 menos de 1 el cuadrado sobre 4 veces la distancia entre centros. Todo eso yo voy a encontrar la distancia a la longitud del paso. ¿Ok? En este caso, la distancia entre centros va a ser igual a B. Ahorita vamos a ver qué es B. Más raíz cuadrada de B cuadrada menos 32 por D 2 menos D1 al cuadrado entre 16. Donde B se va a definir por esta parte de aquí, que es 4 veces la longitud de paso menos 6.28 D2 más D1. Y es lo que yo voy a poner en esta fórmula para encontrar la distancia de centro. Esta distancia de centro es la calculada, pero para nosotros empezar el cálculo de este tipo de problemas, nosotros debemos de suponer una distancia entre centros, una distancia que va a tener un intervalo. Ahorita vamos nosotros a analizar qué distancia de intervalo podemos suponer, de dónde a dónde y por qué. Entonces, tenemos eso nosotros y vamos a ver por aquí que nos dice, este es el diagrama. El número 5 dice el ángulo de contacto de la banda en cada polea, que sería esto que está aquí. O sea, cuánto de la polea va a tocar la banda, tanto 1 como 2. Yo lo puedo calcular con esto. 180 más 2 veces menos 1 por D2 menos D1 sobre 2 veces C. Y el ángulo 2 de la polea conducida, 180 más 2 veces, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, si calculamos nosotros teta 1, vamos a calcular también teta 2 y exactamente el mismo valor para estos. Esos ángulos son importantes porque la capacidad de las bandas comerciales se evalúa con un ángulo de contacto supuesto de 180 grados. Eso solo sucede si la relación de reducción es 1 sin cambio de velocidad. El ángulo de contacto es la menor de las dos poleas, siempre será menor que 180 grados. O sea, en este siempre va a ser menor de 180 grados. ¿Ok? Y baja su capacidad de transmisión de potencia. Ahora bien, el número 6 tenemos por aquí. Vamos a encontrar solo la longitud del espacio libre entre las poleas, dentro del cual la banda no está soportada. Si nosotros anotamos aquí, es lo que nosotros calculamos como esto, como claro, ¿no? O sea, de dónde a dónde no está en contacto con la banda, con las poleas. Y lo vamos a tener por esta fórmula que dice S es igual a raíz cuadrada C2 menos D2 menos D1 entre 2 al cuadrado. Ese es el espacio libre que voy a tener. Esto tiene importancia por dos razones. Puede comprobar la tensión correcta de las bandas al medir la fuerza necesaria para desviar la banda a una capacidad determinada a la mitad del espacio libre, y también la tendencia de la banda a vibrar o chicotear depende de esta longitud que estamos nosotros calculando. Por lo tanto, vamos a ver el número 7 por aquí, que es los contribuyentes al esfuerzo en la banda son la fuerza de tensión en la banda máxima en su lado tenso, va a haber mayor tensión en el lado tenso, la flexión de la banda en torno a las poleas máxima en el lado de la banda y las fuerzas producidas con la banda y se mueve alrededor de las poleas.
El número 8 dice, por aquí dice, el esfuerzo total al máximo se representa, permítanme tantito aquí, yo creo que se me desconectó esto, dame tantito. Ahí está, creo que ya, ahí estamos. Bueno, dice, en el número 7, el esfuerzo total máximo se presenta donde la banda entra a la polea menor, o sea, se presenta donde entra la polea menor aquí. Aquí es donde nosotros podemos encontrar el esfuerzo total máximo y donde el esfuerzo de flexión es en la parte mayor. Okay, está aquí. Ok, voy a colocarlo aquí. Este sería el esfuerzo total máximo. El esfuerzo total máximo, el esfuerzo de flexión sería aquí. El esfuerzo de flexión. ¿Ok? Por lo anterior, existen diámetros de poleas mínimos recomendados para las bandas normales y el uso de poleas menores reduce en forma drástica la duración de las bandas. Y el número 8, el valor de diseño de la relación de tensión en el lado tenso a la tensión del lado flojo es de 5 para transmisiones con bandas B y el valor real puede ser tan alto como 10. Otra vez, el valor de diseño de la relación de tensión del lado tenso a la tensión del lado flojo es de 5 veces, ¿ok? Entre uno y otro. De la tensión del lado tenso a la tensión del lado flojo es 5 veces, pero el valor real puede ser tan alto como 10 veces más la tensión que hay en el lado tenso que en el lado flojo. Es lo que me quiere decir estas características o observaciones importantes para el arreglo de bandas. Nosotros vamos a ver que las bandas comerciales se fabrican con una norma internacional y nosotros podemos ver diferentes tipos de formas de los dientes de las bandas B para el uso de trabajo pesado. El alineamiento entre los tamaños en pulgadas y los métricos indica que en realidad los tamaños apareados tienen la misma sección transversal y se emplea una conversión suave para asignar nombre de los tamaños en pulgadas. Con el número de los tamaños métricos que se expresa en el hacho nominal mayor en milímetros. El valor nominal del ángulo incluido entre los lados de la ranura B va desde 30 grados a 42 grados. El valor nominal del ángulo incluido, ¿ok? El ángulo de inclinación de las ranuras B. El ángulo de la banda puede ser un poco distinto para lograr un ajuste estrecho en la ranura. Algunas bandas están diseñadas para sobresalir algo de la ranura. Nosotros podemos encontrar bandas que va a llegar por aquí el paso y estas bandas van a sobresalir. Lo estoy dibujando al revés, perdonen. Nosotros vamos a colocar que aquí viene el paso y aquí quedan y sobresale la parte superior en algunos casos, en algunas bandas, en algunos diseños. En muchas aplicaciones automotrices se usan transmisiones con bandas síncronas parecidas a lo que vemos nosotros o lo que vimos acá arriba en esta parte, ¿ok? En ese tipo de bandas muchas veces se utiliza por lo general, ¿vale? Y estas bandas se llaman bandas síncronas o bandas B con costillas parecidas a las llamadas costillas múltiples que ya analizamos por acá. Vamos a ver por acá nuevamente. ¿Ok? Las síncronas y las bandas B o las bandas de múltiples costillas con parecidas, ¿no? Es lo que menciona aquí con eso que dice. En muchas aplicaciones automotrices se usan transmisiones con bandas síncronas, o sea, con ese tipo de bandas que están aquí, bandas síncronas, y se llaman bandas de sincronización o bien bandas en B, con costillas parecidas a lo que está aquí, ¿ok? A estas que están en esta parte.
Ahora bien, vamos a ver las siguientes normas que yo voy a poder utilizar o ver en cuanto a estas formas de las bandas. Van a ser las siguientes. Por ejemplo, yo tengo una norma que es la NOM SAE, aquí está, la NOM SAE J636, que es la banda de poleas en B, la norma SAE J637, que son transmisiones de bandas automotrices, la norma SAE J1278, que es la banda y poleas síncronas con el sistema internacional, la norma SAE J1313, que son transmisiones automotrices por bandas síncronas, la norma SAE J1459, que son las bandas B acostilladas y poleas. Ok, y son diferentes para diferentes tipos de uso. Por ejemplo, aquí veo que estas bandas en B industriales para trabajo pesado y van dependiendo del tamaño. 516 con un cuerpo de 1 medio. 1332, 2132, 1732 por 7 octavos, 3 cuartos por 11 cuartos, 2932 por 11 medios. ¿Ok? Tamaños en pulgadas, tamaños métricos. Tamaños en pulgadas A, B y C. Vamos a ver una tabla, vamos a encontrar una tabla de cuántas pulgadas necesita, que prácticamente son esto que tenemos aquí. Cuando hablemos de una A, es 12, es 5, 16 por 1 medio. ¿Ok? Cuando hablemos de 13, 6, vamos a nosotros saber qué es esta, ¿no? Para ver la identificación. Pero también vamos a poder nosotros ver que vamos a poder identificarlas como 3B, 5B, 8B o 9N, 15N, 25N, que es el número indicado del ancho superior en milímetros. ¿Ok? El número indicado 3B significa que es 9 milímetros de ancho acá. 5B que va a ser 15N, va a ser 15 milímetros de ancho. Y 25N va a ser 25 milímetros de ancho, que es 1 pulgada. Eso es lo que significa 3B, 5B, 8B en este caso. Igual aquí estas son bandas B para trabajo ligero, que cambian un poquito, que vamos a considerar como 3L, 4L, 5L. Igualmente el tamaño métrico 9, 12 y 16 va a ser el tamaño del ancho superior nominal en milímetros de la banda. Igualmente aquí 6A significa que hay 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros y en pulgadas también están dando. Bandas automotrices, son algunos tipos. ¿Ok? Y estas son las normas que van a estar aplicando para este tipo de cosas. Ahora bien, en forma típica, los catálogos contienen varias docenas de páginas que vienen los diversos tamaños y combinaciones de bandas y poleas para facilitar el trabajo del diseño de una transmisión. Los datos se presentan en forma tabular, como normalmente vienen los resultados, ¿no? Donde nosotros podemos identificar y ver cuál es la que nos conviene. Pero también se empleará aquí la forma gráfica para que nosotros vamos a poder adquirir un sentido de variación. La gráfica es más técnica que la tabla. La tabla cualquiera lo puede leer, la gráfica sí necesitas un conocimiento de cómo se lee, ¿no? Es un poco más técnica en este caso. Los datos que se presentan son de sección angosta, son de 3. Vamos a utilizar en estos ejemplos 3B, 5B y 8B. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, dice por aquí, Ok, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo que está aquí. Y ahorita vamos a utilizar unas tablas que vamos a necesitar. Estas tablas, todo esto va a quedar aquí en el documento para que ustedes la chequen si van a estar repasando. ¿Okay? Dice diseñe una transmisión de banda B que tenga la polea de entrada en el eje del motor eléctrico, un par torsional nominal normal de 50 caballos de fuerza a 1160 RPM, velocidad con carga total. Los datos nominales que podemos nosotros
encontrar son esos. La transmisión es para un elevador de cangilones de una planta de potasa. Puede ser para cualquier, donde necesitamos un elevador de cangilones, ¿no? Pero en este ejemplo es una planta de potasa. Que se va a usar 12 horas por día a 675 revoluciones por minuto. Primero identificamos qué es lo que nosotros tenemos. Identificamos qué es lo que tenemos. Tenemos que la potencia, disculpen la letra, vamos a escribirlo de nuevo. Tenemos la potencia transmitida. Esta potencia transmitida va a ser 50 HPs. ¿Ok? 50 HPs. Eso se va a transmitir al elevador de cangilones. Ahora, ¿qué más tenemos? La velocidad del motor. ¿Cuál es la velocidad del motor? 1160 HP, no, RPMs, perdón, RPMs. No, no, sí, 1000 HP. Aquí lo ponemos, ¿no? Por aquí. No, no, RPM. No, HP, RPMs. Y cierto, acá está, ¿no? RPMs. Yo tengo que la velocidad de salida va a ser los 675 RPMs. Tengo todos estos datos. Vamos a calcular la potencia de diseño. Primeramente necesitamos una tabla. Vámonos para allá. Déjenme ver por aquí. Para ir por la tabla. Necesitamos esta tabla. Esta tabla la proporciona ahí el autor. Aquí va a quedar en el documento. ¿Okay? Tenemos esa tabla. Ok, vamos a ver qué me especifica esta tabla de aquí. En esta tabla dice factor de servicio para bandas V. Ok, la tabla 7.1. ¿Qué podemos ver? El tipo de impulsor que nosotros vamos a tener. Si son de CA, de CD, par torsional normal o bobinado de derivación, motores de combustión y múltiples cilindros, son todos estos de aquí. ¿Ok? Hasta aquí. Todos los que están a la izquierda intervienen a ese tipo de impulsor. Los de la derecha serían CA, alto par torsional, motor de CD, bobinado en serie, bobinado compuesto, motor de combustión a 4 cilindros o menos. Y son los de la derecha. Primero debemos de ver cuántas horas va a trabajar. En este caso va a usarse 12 horas, que me lo dice aquí, ¿no? 12 horas. Ya que sabemos que va a trabajar 12 horas, pues entonces va a quedar en esta parte. ¿Por qué en esta parte? Porque me dice que un par torsional normal. Ok, par torsional normal y sería este de aquí. Motores de CA, par torsional normal. Ya sabemos de dónde a dónde va a trabajar y buscamos en los elevadores de cangilones, que estaría aquí, lo voy a señalar. Elevadores de cangilones. Está en este intervalo, que sería déjenme hacer una línea recta. Estaría aquí, en ese intervalo. Claramente, si nosotros
Hacemos la intersección, pues el valor que obtenemos es este. Ese va a ser nuestro factor de servicio para el problema. 1.3, factor de servicio. Esa es la manera de escoger, ¿no? Dependiendo de nuestro uso. Vamos a encontrar la potencia de diseño. Eso vamos a llamarle como inciso O1. Potencia la potencia de diseño. ¿Cómo utilizamos la potencia de diseño? Uy, no, disculpen. No estoy presentando esto. Espérenme un poquito. Ahí está, una disculpa. Vamos de nuevo. No, tenemos este problema. Ay, a ver, está cambiando. Ahí está, una disculpa. Ahí está, vamos de nuevo. Ese es el problema que estamos resolviendo con todos los datos. 50 horsepower a 1160 RPM, datos nominales, una transmisión, elevador de carga kilones, una plata de potencia, 12 horas a 675. Tenemos la potencia transmitida, 50 horsepower, que va a ser el elevador de canquilones, la velocidad del motor, 1160 RPM, la velocidad de salida, 675. Tenemos que utilizar esta tabla, ¿ok? Que son los factores de servicio para las bandas B, dependiendo del tipo de impulsor. El de nosotros, un motor eléctrico, un par de torsión normal, sería esta. Serían todos los que están a la izquierda de las flechas, estas que están aquí. Buscamos, nosotros sabemos que va a trabajar por 12 horas. Ok, va a trabajar por 12 horas. Entonces, señalamos el tiempo de uso y el tipo de máquina impulsada, que van a ser elevadores de cangilones. Por lo tanto, haciendo la intersección, vamos a tener que el factor de servicio va a ser 1.3. La potencia de diseño, nosotros vamos a poder calcularla como el factor de servicio multiplicando a la potencia transmitida. ¿Ok? Factor de servicio, potencia transmitida, multiplicándose. Haciendo esto me queda lo mismo que 65 HPs. Esta es la potencia a la cual yo tengo que diseñar para que me dure. Un 65 horsepower, aunque él solamente está transmitiendo 50. ¿Sale? Vamos a seleccionar la sección de la banda. Ya vamos a ver si es 3B, 5B, 8B, que es lo que nosotros, porque necesitamos una banda B. Para eso vamos a irnos a otra tabla, que sería esta que está aquí. Ok, vamos a irnos aquí, vamos a copiar y vamos a pegar por aquí. Igual vamos a hacer la más pequeña. Vamos a ver cómo se lee esta tabla de aquí. Vale. ¿Qué me dice la tabla? Aquí yo tengo una velocidad del eje en RPM y tengo la potencia de diseño, que es la potencia de entrada, como decíamos, por el factor de servicio, y ya nos dio 65 RPM. ¿Vale? Ya que tenemos ese 65 RPM, nosotros vamos a escoger a ver cuál nos recomienda. Por ejemplo, esta es la línea de de 1160. Esta sería la línea de 1160 y esta sería la línea de 65 RPM. Calculamos aquí más o menos 65 RPM
que poner derecho esto. ¿Cómo va a ser? Ajá, vamos a tener que utilizar la regla. No quiere salir la línea recta. Ok, vamos a ver. Hagamos esto. Calculamos más o menos por aquí y tiramos nuestra línea, ¿no? 65 aproximadamente, claramente. Y vemos que caemos aquí. Eso solamente nosotros vamos a ver que cayó en una 5B o una 5BX. Que esto es qué tipo de bandas vamos a recomendar. Vamos a recomendar una 5B. Que la 5B vamos a ver, si nosotros vemos aquí, ajá, ajá, sería esta, con estos elementos que serían 1732 y 518 con un ancho en milímetros de 15 milímetros, ¿sale? De ancho de este superior. Ya que tenemos eso, pues ya sabemos cuál banda vamos a escoger. Vamos a calcular el tamaño de velocidades nominales. A ponerle 3. Tamaño de velocidades nominales. ¿Cómo encontramos esto? Bueno, sabemos que la velocidad nominal o la velocidad de la banda va a estar en relación con sus diámetros, con las velocidades tanto de la transmisión, de la motriz como de la conducida. Por lo tanto, esta relación va a ser igual a la velocidad del motor entre la velocidad de salida. ¿Cuál es la velocidad del motor? 1160. La velocidad de salida, 675. Esto va a ser 1.72. Esta es la relación que va a haber de velocidades. 1.72. Nos acordamos que también esta relación de velocidad va a depender también de la relación de los diámetros, ¿no? Ahora vamos a calcular el tamaño de la polea motriz. Por aquí. El tamaño de la polea motriz para producir $4,000 pies sobre minuto como velocidad, ¿ok? Como velocidad de banda. Esta va a ser igual a BB. Aquí viene algo interesante. ¿Por qué 4,000? Bueno, buscándole ahí entre libros, bibliografía y aparte internet, esto es el sweet point o sweet spot de la potencia. La capacidad de transmisión de potencia no es lineal. A bajas velocidades se requiere mucha tensión para transmitir el torque, lo que aumenta las cargas. Y a muy altas velocidades, o sea, arriba de 5,000 pies sobre minuto o RPM, la fuerza centrífuga empieza a despegar la banda de la polea, reduciendo la fricción y la capacidad de carga. O sea, a bajas velocidades se requiere más tensión en la banda para generar el mismo torque. A muy altas velocidades, 5,000 para arriba, RPM, la fuerza centrífuga empieza a separar las bandas de las poleas. Por lo tanto, el rango ideal del que se debe de utilizar, esto se debe calcular como la velocidad de banda, va a ser entre 3,000
a 4500 revoluciones por minuto, RPMs. ¿Ok? Vamos a ponerla aquí, RPMs. O bueno, no con RPMs, sino pies sobre minuto. 4500. ¿Ok? Esto es donde la banda va a transmitir la mayor cantidad de caballos de fuerza por unidad de costo. O sea, es el sweet spot de transmisión. Eso según los autores. De 3000 a 4500. Por lo tanto, nosotros vamos a escoger para este problema 4000. Ustedes pueden escoger un poquito más, un poquito menos, pero por lo general los autores recomiendan 4000. Por lo que yo voy a calcular la velocidad de banda. Velocidad de banda va a ser igual al pi por el diámetro de la polea motriz por N1. Ahorita vamos a ver qué es N1. N1 va a ser la velocidad del motor y va a quedar por 12 aquí, entre 12. ¿Vale? Pero como yo ya tengo la velocidad de banda, yo aquí puedo calcular una velocidad de banda, pero como ya la estoy suponiendo una velocidad que yo quiero, ¿ok? Que debe estar ahí, entonces yo voy a conocer el diámetro de la polea, despejando, y va a quedar como 12 PV sobre pi N1, donde N1 es la velocidad del motor. Aquí sería 12 por 4000 sobre pi por 1160. Haciendo el cálculo, aproximadamente 13.13 pulgadas. ¿Ok? Esta va a ser el diámetro ideal para la polea motriz para producir 4000 pies sobre minuto de velocidad de banda. ¿Ok? Si se usa una polea más pequeña, la velocidad de banda va a bajar. ¿Ok? Si se utiliza una polea más pequeña, entonces esta velocidad de banda también va para abajo, son proporcionales. Y para cumplir con los 50 caballos de fuerza del motor, se tendría que usar muchas más bandas, incrementando el ancho de la polea y el costo. ¿Ok? Bajamos el diámetro de la polea. Entonces, si a lo mejor calculamos que necesitamos 3 bandas, a lo mejor vamos a necesitar 6, ¿no? O así. O yo que sé, algún tipo de arreglo. Es mucho ojo con esa parte. Por lo tanto, ya encontramos el diámetro de la polea motriz. Vamos a ver si ese diámetro de la polea motriz se puede seleccionar. ¿Ok? Vamos a por aquí. Vamos a ver. Aquí la tengo. No, aquí la tengo. Esta es. Esta precisamente es. Aquí estamos. Ok. Aquí está. Tamaños tentativos de polea para el problema que estamos nosotros haciendo. ¿Ok? Vamos a seleccionar tamaños tentativos de polea de entrada y vamos a calcular el tamaño adecuado de la polea de salida. Seleccionamos un tamaño estándar para la polea de salida y calculamos la relación y la velocidad de salida reales. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos que el tamaño estándar de la polea es de 13.3. ¿Ok? De 13.3. Nosotros vamos a poder ver que hay varias, ¿no? Están todas estas. Pero la velocidad que yo requiero, la velocidad que yo estoy requiriendo es de 675. Vamos a ver acá. Tengo yo 682, 668. Son las que están más cerca. Por lo tanto, ¿cuáles son el tamaño estándar que yo voy a poder encontrar para esas dos? Yo tengo la velocidad real de salida, 675, y tengo dos poleas que pueden cumplir.
Una que está arriba de la velocidad, que es 682, y otra que está abajo, que es un 668. Por lo tanto, yo tengo dos diámetros diferentes, 12.4 y 9.15, que cada uno, si yo lo multiplico por este valor que encontramos, nos acordamos que ese valor es la relación que va a haber, nos acordamos que las velocidades están relacionadas también con los tamaños de las poleas, el diámetro. Por lo tanto, para encontrar una polea 2, nosotros vamos a multiplicar el diámetro 1 con el número 1.72 y me sale este y me sale este. Ahora bien, la polea estándar más cercana, tamaños estándar, sería esto, 21.1 y 15.9. ¿Cuál escogemos? ¿Cuál escogemos? Bueno, nosotros vamos a escoger, dice por aquí, las dos están ahí, solo se apartan o están lejos unos de otros un 1% de la velocidad de salida, tanto para arriba como para abajo, un 1%. La velocidad de un elevador de cangilones no es crítica, no hay que mantenerla siempre igual, puede ser un poquito menor o puede ser un poquito mayor en este ejemplo. Ya que no se indicaron limitaciones de espacio, se escogerá el tamaño mayor. Si hubiera alguna contraindicación de espacio, se tiene que evaluar cuál de los tamaños conviene, pero en este caso no hay indicaciones, así que vamos a escoger el tamaño más grande, que sería este de aquí. Por lo tanto, mi polea 2 sería de 21.1. ¿Ok? Vamos a determinar ahora la potencia nominal. Vamos a determinar la potencia nominal. Ya sabemos cuáles son el diámetro de las dos, de las dos poleas. Vamos a encontrar el diámetro nominal. ¿Vale? Para la banda 5B, que ya es la que obtuvimos, vamos a utilizar nosotros una tablita que tenemos por aquí, que sería esta, 5B. Hay para 3B, hay para 8B. Okay. Esta es la que necesitamos, la de 5B, porque es la banda que nosotros estamos requiriendo. Ok, vamos a llevárnosla para allá para tratarla. Vamos a ponerla por aquí. Ok, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esta es la que necesitamos para bandas 5B. Como les digo, hay para 3B, hay para 8B. Pero en este tenemos, ¿qué tenemos aquí? Potencia nominal por banda en caballos de fuerza y tenemos diámetro de paso de la polea en pulgadas. Sale, vamos a ver cómo nosotros escogemos. Para una polea, dice diámetro de paso de la polea menor, el diámetro de paso es de 12.4, quedamos, ¿no? Que es la que está más cercana a este valor de 13.13. Es el que está más cercano a este valor de 13.13, 12.4. ¿Ok? Sería 12.4 a 1160 revoluciones por minuto. Si vemos la línea marcada, para eso sería esta de aquí, ¿vale? De 1160 revoluciones por minuto. Por lo que si yo veo por aquí la potencia nominal básica, ya la encontré por aquí. Por aquí la había encontrado. Bueno. Vamos a ver.
El tamaño nominal sería aproximadamente aquí 12.4. Vamos pues aquí está, ¿no? Vamos a poner que es esta línea. Es esta línea, ¿no? 12.4. Aquí está marcado. Y si hacemos aproximadamente, lo hacemos que concuerde con esta, queda más o menos por ahí. Ahí está. Este es el valor de encuentro, por lo tanto mi valor en potencia nominal va a ser eso. Aquí el autor lo pone aproximado, que este valor es de 26.4. Ustedes lo podían ver como 26, el punto 4 mejor no afecta, ¿no? Entonces esa es la potencia nominal. $26.4 caballos de fuerza. Se necesitarían varias bandas y la relación es relativamente alta, lo cual indica que se puede emplear cierta potencia nominal agregada. Este valor se puede estimar a partir de esa figura o se puede tomar directamente de la tabla 713. Vamos a ver. Aquí ya escogimos la potencia nominal, pero nosotros podemos agregarle una potencia, un factor más de potencia, que sería esta tabla de aquí. ¿Ok? Esta tabla de ahí dice por aquí, el diseño se vuelve más preciso. Las tablas de los fabricantes suelen incluir una bonificación o potencia adicional si la relación de velocidad es alta. ¿Por qué? Cuando una polea es mucho más grande que otra, la banda tiene un arco de contacto mayor en la polea más grande, lo que mejora la tracción y reduce el estrés por flexión en cierto punto. Por lo tanto, nosotros vamos a emplear una potencia agregada, ¿ok? Por esta diferencia que hay. ¿Qué potencia agregada? Pues va a ser esta tablita de aquí. ¿Cómo leemos esa tablita? Pues nosotros tenemos que la relación de velocidades, que va a ser aquí en la parte inferior, nosotros tenemos que es 1.72 aproximadamente, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. 1.72. Ahí. Y tenemos que el punto de corte estaría aquí. Por lo tanto, mi potencia agregada sería de 1.15 caballos de fuerza. ¿Sale? Por lo que, si yo tengo la potencia nominal que encontramos en la tabla anterior, que es de 26.4, yo le voy a agregar un poquito más, 1.15. Esto me queda como 27.55 caballos de fuerza. Y esta va a ser la potencia nominal que yo voy a estar dando en este caso. ¿Ok? La potencia nominal. Ya que tenemos eso, vamos a calcular el centro entre los diámetros. Una medida de distancia de centros tentativa, es con la intención de conservar el espacio. En una planta real, el motor y el elevador de cajinones están montados sobre una estructura metálica. Nosotros vamos a suponer una distancia entre centros, una distancia tentativa, ¿vale?
Tenemos una ecuación para calcular el intervalo nominal aceptable. Nosotros tenemos que es D2 o el diámetro de la polea conducida debe ser menor que la distancia de centros y esto debe ser menor que 3 veces la suma de los dos diámetros. Donde vamos a ver que esta relación que hay aquí, que sería mi límite inferior, asegura que las poleas no choquen. ¿Ok? Ese límite inferior calcula que las poleas no choquen. Y este límite superior evita que la banda sea tan larga que su peso o la vibración afecte la transmisión. La primera parte, la diferencia del diámetro 2 menor que el centro, que la distancia que vamos nosotros a suponer, es para que las poleas no vayan a chocar una con otra. ¿Ok? Y el centro debe ser menor que 3 veces la suma de los diámetros, es para que la banda no sea tan larga, para que el mismo peso afecte o que vibre demasiado. ¿Sale? Por lo que nosotros sabemos que el diámetro 2 lo calculamos como 21.1. El centro, y esto va a ser 3 veces 21.1 más 12.4, es lo que calculamos. Por lo que me sale como 21.1 C y esto me sale como 100.5 pulgadas. Mi distancia entre centros yo la voy a definir en ese rango de 21.1 a 100.5. Ahí puede estar y no va a afectar y va a ser lo ideal. Yo aquí voy a suponer, para conservar espacio, para este ejercicio yo voy a suponer que el centro es de 24. Ustedes lo pueden suponer un poquito más grande o un poquito más chico, sí. Con este valor de C vamos a calcular la longitud de la banda necesaria. O sea, ¿cuánto debe medir la banda? Una longitud L. Lo más probable es que L no sea un número estándar. Entonces vamos a ajustar el diseño a una banda estándar, la más cercana, y se tiene que recalcular el valor de C. Ahora sí, con el tamaño de la longitud estándar que yo tengo en el catálogo, con eso calculo ahora sí la distancia entre centros. Pero primero vamos a hacer todo con estas distancias supuestas. Vamos a calcular la longitud de la banda. L. Tengo la fórmula. L va a ser igual a 2C más 157 D2 más D1 más D2 menos D1 al cuadrado sobre 4C. ¿Ok? Me queda L va a ser igual a 2. C yo lo supuse que es 24 más 157. Esto sería igual a 21.1 más 12.4 más 21.1 menos 12.4, esto al cuadrado, sobre 4 veces 24. Aproximadamente me queda como 101.4 pulgadas cuadradas. No pulgadas cuadradas, no, sino es área. Vamos a ponerle pulgadas, ¿no? Ese sería. No es área, es longitud. Ahí está. Ese sería el valor de la longitud con el C, con el C supuesto. Vamos a ver en esta tabla, que esta tabla también, si no encontramos valores en esta tabla, lo tendríamos que buscar en catálogos de fabricantes. Mucho ojo, Si no encontramos en esta tabla, porque esta tabla luego no vienen todos los datos, o vienen datos solamente para los problemas, hay que buscar tabla de fabricantes.
Necesitamos una banda 5B. Puede ser esta o puede ser esta o puede ser esta. Necesitamos que cumpla con 101.4. Vamos a irnos a la que esté más cercana. Sería esta. Por lo que va a ser de 100. ¿Ok? La longitud para una banda estándar va a ser de 100. Está cerquita de 101.4 pulgadas de longitud. Ya que sabemos que el fabricante tiene bandas de 100 y nos sirve, vamos a calcular entonces la distancia real, la distancia entre centros C, la real. Ok, ya tenemos la longitud, que es igual a 100 pulgadas. Decimos que C va a ser igual a B más raíz cuadrada de B menos 32 de 2 menos de 1 al cuadrado sobre 16. Pero también sabemos que B va a ser igual a 4 veces L menos 6.28 por D1, D2 más D1. Esto viene en el PowerPoint ahí de la clase, ¿ok? Esas fórmulas. Calculamos primeramente B, sería 4 por 100 menos 6.28, 21.1 más 12.4. El valor de B sería 23.30. Sería 23.30. 23.30 pulgadas. Ya que tenemos esto, vamos nosotros a calcular el valor real de C. C sería 23.30 más raíz cuadrada, 23.30 al cuadrado, menos 32, 21.1 menos 12.4 al cuadrado, sobre 16. Aproximadamente me quedaría, perdón, aquí sería, aquí estoy mal, aquí estoy mal. Estoy dando la información errónea. Dando la información errónea. Esto sería de 189.6. 189.6. Ahora sí. Punto 6 más, disculpen, 189.6 al cuadrado menos 32, 21.1 menos 12.4 al cuadrado sobre 16. Esto aproximadamente, ahora sí, 23.30 pulgadas. Este es el valor del centro. ¿Sale? Es el valor del centro que yo voy a necesitar. Ahora, ¿qué ángulo, cuánto contacto va a tener la banda? ¿Cuánto contacto va a tener la banda? Vamos a calcular el ángulo de contacto, que va a ser teta 1, 180, menos 2 veces seno a la menos 1, de 2 menos de 1 sobre 2 veces C. 180 menos 2 veces seno a la menos 1 sobre 21.1 menos 12.4, 2 veces 23.30, aproximadamente 158 grados. Va a tener de contacto la polea y la banda. Nosotros vamos a determinar, a partir de este ángulo de contacto, vamos a determinar un factor de corrección.
Ok, vamos a determinar un factor de corrección. Vamos a ver, necesitamos aquí una tablita que yo tengo por aquí. Sería esta de aquí. Ok, aquí voy a, según el ángulo de contacto, yo voy a agregar un ángulo de corrección. ¿Qué ángulo de contacto tengo? 158 grados. Vamos a calcular que más o menos por ahí está. Y tiramos nuestra línea. Ponemos en horizontal. Y ahí estamos. Ahora lo que aquí está esto. Y me sale entonces un factor de corrección por ángulo de contacto de 0.94. Ese factor de corrección, ahorita vamos a ver para qué lo necesitamos. Y vamos a calcular el factor de corrección. Este es por contacto. Ok, por el ángulo de contacto. Pero también necesitamos un factor de corrección para la longitud, que sería con esta tabla de aquí. Vamos a ver por aquí. Bien, tenemos este factor de corrección por longitud de banda, pues tenemos la longitud de nosotros que son 100. Ponemos por aquí 90, 100, tiramos la línea hasta el tipo de banda que es y tiramos la otra línea. Más o menos por ahí. ¿Ok? Vamos a tomar el factor de corrección por longitud 0.96. Ya que tenemos eso, nosotros vamos a calcular la potencia nominal corregida. Esta potencia nominal corregida va a ser igual al ángulo al factor de corrección por contacto multiplicado por el factor de corrección por la longitud por la potencia nominal que todos nosotros teníamos. Sería 0.94 por 0.96 por 27.55 caballos de fuerza. Esto aproximadamente me queda como 24.86 horsepower. Y esta sería la potencia nominal. ¿Ok? La potencia nominal que va a estar resistiendo. Ahora, el número de bandas, que es lo principal. ¿Cuántas bandas necesitamos en nuestro arreglo? Aquí sería esta potencia que tenemos acá, que es de 65, la potencia de diseño, de 65 horsepower, entre, en este caso, el valor que nosotros tenemos aquí, 24.86. Y esto aproximadamente, si no me equivoco, déjenme sacar mi calculadora, sería 65 entre 24.86, sería 2.61
bandas. Claramente ya está más para 3 que para 2. Vamos a ponerle entonces que nuestro arreglo de cangilones, nuestro elevado de cangilones, requiere 3 bandas. Y listo, ahí estaría nuestro problema. ¿Cuál sería el resumen técnico? Tenemos un motor que tiene una entrada de 50 caballos de fuerzas a 1160 RPM. Tenemos un factor de servicio de 1.3. Tenemos una potencia de diseño de 65 HPs. ¿Qué banda vamos a ocupar? Banda 5B, ¿ok? De longitud 100 pulgadas. Vamos a ocupar 3 bandas calculadas. La polea motriz, perdón, nos salió de 12.4 pulgadas con un diámetro de paso de 12.4 pulgadas. Va a ser de ranuras para las 3 bandas 5B con un diámetro de diámetro 2 de 21.1 pulgadas y un diámetro 1 de 12.4 pulgadas. En la velocidad real de salida va a ser 682 RPM, no 675, 682. ¿Dónde lo obtuvimos en 682? Estaría aquí. 182 RPM. Y por último, distancias entre centros, 23.30 pulgadas. Y este sería nuestro resumen de diseño de nuestro arreglo de bandas para este problema. Ok, bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase sobre este problema. Vamos a explicar otro ejercicio en el siguiente video, o bueno, en la siguiente clase. Y pues espero que se entienda. Regresando todo el material va a quedar ahí en la plataforma para su estudio. La estamos viendo.